Buenas noches. Muy buenas noches, doctor. ¿Qué tal? Bueno, creo que ya somos más de 60, ¿no? ¿Cuántos son de la promoción? Somos cerca de 200 estudiantes, doctor, pero se están conectando a medida de... yo poco a poco voy a estar permitiéndoles que el ingreso. Y somos Ok, más de 60. Ujú. ok, pueden ver la diapositiva, ¿no? ¿Pueden ver la imagen? Sí, doctor, sí se ve la diapo. Perfecto. Muy bien. Bueno, todos cuando se ponen a mirar al frente de la Facultad de Medicina San Fernando, de nuestra Facultad de Medicina San Fernando, al frente tenemos a un hospital que tiene más de 80 años de antigüedad, el Hospital Inicial de la Seguridad Social, el Hospital Nacional Guillermo Almenara, antiguamente conocido como el Hospital Obrero. Es el hospital de las grandes proezas, de los trasplantes, de las cirugías más complejas, de los equipamientos mejores. Es un hospital verdaderamente grande y muy querido, pues, ¿no? por todos nosotros. El tema es pues que ya los temas políticos de la seguridad social son otra cosa, ¿no? Efectivamente no somos demasiado queridos por la población, por temas administrativos y de otra índole, pero no cabe ninguna duda que el personal médico de este hospital tiene un nivel muy, muy bueno, disculpando la vanidad. Es muy complejo trabajar en el Hospital Menara, hay que tener bastantes capacidades curriculares. Entonces, los que están en el Hospital Menara haciendo los cursos de semiología, medicina interna, cirugía, irán viendo pues esto, ¿no? Todo esto se lo dice un médico radiólogo que hizo toda su carrera en el Ministerio de Salud. Yo hice casi toda mi carrera en el Hospital Nacional 2 de Mayo y otra parte de mi profesión la hice en el Hospital Guillermo Almenara. Son los dos hospitales que yo elegí para hacer mi residentado, mi internado, mis cursos de pregrado. Todo esto, quizá no tanto por lo que conociera en esa época los hospitales, sino porque quedaba muy cerca de San Fernando y siempre había cursos que regresar a San Fernando a llevar, entonces me resultaba más cómodo. Y me di con la sorpresa de que los dos hospitales son tremendamente buenos. No niego la gran calidad del Revaliati y la gran calidad del Hospital Loaiza. De ninguna manera, son hospitales muy buenos también. Y el Hospital Carrión, por supuesto, que es un bastión sanmarquino eterno. Muy bueno. Bien, ahí me ha correspondido realizar el tema del diagnóstico por imágenes en las vías urinarias. ¿No? Yo soy el doctor Carlos Serna, soy médico radiólogo ya hace más de 23 años. Justamente hoy día revisaba mis documentos para unos trámites que debo hacer y me di con la sorpresa que ya cumplí 23 años de médico radiólogo. En la actualidad trabajo en el servicio de ecotomografía y resonancia del Hospital Guillermo Almenara. En mi lugar de trabajo yo tengo la suerte de ser el coordinador de docencia del departamento de imágenes. Tengo a cargo casi a todos los residentes, absolutamente todos los residentes acá a mi cargo. Y bueno, estamos dedicados mucho a la actividad académica. Soy tutor de posgrado, ¿no? de la Universidad de San Marcos. Y hace poco tiempo la Universidad San Agustín de Arequipa también me solicitó el servicio de tutoría y lo recibí con muy a gusto por ser una universidad también muy buena, ¿no? del sector público. Bien, ¿qué hacemos nosotros en imágenes, en la especialidad de diagnóstico por imágenes en las vías urinarias? ¿Qué cosa ofrecemos al paciente? Ofrecemos varios estudios radiológicos, ¿no? La radiología convencional, la radiología especial, que dentro suyo incluye una serie de estudios como la ecografía giratoria, la pielografía ascendente, la cistogratografía, entre otras. El estudio ecográfico también, porque tenemos una ecografía renal convencional, tenemos una ecografía renal Doppler, la ecografía de trasplante, tenemos la tomografía, igual una tomografía común abdominopélvica que aprovecha en ver los riñones y vejiga, uréteres. También tenemos la urotomografía, resonancia magnética igual, ¿no? La resonancia magnética igual
Podemos evaluarla desde un abdomen simple, entre comillas simple, porque hacemos técnicas de difusión, perfusiones, eh, para mejor definición de las lesiones renales. Tenemos la radiología intervencionista, en la cual podemos hacer nefrostomías percutáneas para liberar la obstrucción o la uropatía obstructiva. Tenemos las litotomías percutáneas para extraer cálculos a través de la pared abdominal. Podemos hacer biopsias renales con guía fluoroscópica, ecográfica, tomográfica, entre otras. Muchos más procedimientos que los mencionados ahí. Quizá lo que estén al frente sea de lo más frecuente. La medicina nuclear también con sus gamografías para evaluación, por ejemplo, de metástasis de cánceres renales. El PET-CT, que quizás sea de lo último que tenemos en la institución, en el país, ¿no? Que es que mezcla, combina, más que mezcla, combina los software de la medicina nuclear con la tomografía, dando imágenes maravillosas que al final de la exposición iremos viendo. Bueno, luego de esto iremos viendo, enfocando el tema de las vías urinarias inicialmente por lo más frecuente. Lo más frecuente dentro de la patología de las vías urinarias son las litiasis. Entonces iniciaremos el objetivo de la clase en esto, en evaluación de litiasis. Obviamente veremos luego neoplasias, que también son muy, muy frecuentes. Veremos alguna imagen por ahí de traumas renales, que también son frecuentes en menor grado. ¿Ok? Espero que me dé el tiempo. Tengo muchas diapositivas en el presente charla, pero darme tiempo para presentar algunos casos, entre comillas, de la vida real, entre comillas, ¿no? Porque todo esto que se presenta es vida real, por supuesto, pero en movimiento para ver un poco las imágenes en movimiento. Espero que nos dé el tiempo. Bueno, los rayos X, el abdomen simple de pie, ustedes los vieron ya, solamente en las charlas anteriores. Es un estudio que se utiliza mucho en el estudio de la vía urinaria, sobre todo en el caso de la litiasis. Quizás sea lo primero que hacen los médicos de emergencia o los médicos tratantes al encontrarse con un paciente con un dolor intenso, lumbar, con un dolor que se irradia hacia los genitales, con un paciente con hematuria o que tenga puño de percusión lumbar positivo, puntos laterales positivos, dirán, bueno, acá tenemos la gran posibilidad de tener una litiasis de las vías urinarias, entonces hacen rayos X para verla, por lo menos verla, ¿no? Ver el lito, ver la litiasis y confirmar lo que ellos dicen. Obviamente, estoy hablando de una cosa muy básica porque en hospitales grandes ya tenemos, por ejemplo, la tomografía, que la tomografía nos da prácticamente el 100% de diagnósticos en litiasis urinaria. Muy pocas son las que se le pueden escapar. Por eso quizás no me atrevo a decir gol estándar todavía, pero por lo menos tenemos una sensibilidad muy, muy, muy alta con tomografía. Pero les digo, las realidades no son iguales en todo el país y tendrán ustedes que seguir recurriendo a los activos más básicos como este, de buscar la litiasis, el crecimiento renal, etcétera. Tenemos que tener presente pues la calidad de de los litos, ¿no? Las litiasis no son todos del mismo mineral, generalmente son mixtas, pero en un momento el porcentaje de mineral sea mayor para una u otra cosa, de tal manera que la litiasis de oxalato de calcio, por ejemplo, será muy, muy densa y una de ácido úrico será muy poco densa, muy poco opaca. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que hay un porcentaje grande de pacientes con cálculos no radiopacos, sino radiolúcidos, o de baja densidad, los cuales no serán vistos bajo este método. Estos rayos X van a mostrarle a ustedes, por ejemplo, aprendamos a ver la línea, siempre ver la línea del músculo psoas, siempre hay que revisarlas. El psoas, como ustedes saben, está en el retroperitoneo. Y al lado de este psoas, de la región superior del psoas, debe aparecer la silueta del riñón, que más o menos va por aquí. Y ustedes viendo varias imágenes, compartiéndolas, visitas médicas con sus médicos asistentes. En los cursos que estén llevando, siempre miren unas imágenes y acostúmbrense a ver porque el ojo se acostumbra. El cerebro se acostumbra a las imágenes y luego ya resulta automático verlas. Bueno, la interpretación sí hay que tener pues esta información. Pero por lo menos para detectar las estructuras, el médico general tiene que saberlas reconocer. Por acá iría la otra silueta y por aquí, como le dije, ir a la otra, demostrando que el riñón izquierdo es un poco más grande que el derecho. Y ahí están, ¿cierto? Si trazáramos con un lápiz
Ahí tenemos riñón izquierdo, los músculos psoas, riñón derecho y en verde la silueta hepática. Obviamente podemos ver las asas intestinales, podemos ver la distribución que tengan, proponer posiciones del vaso, de la cámara gástrica, ¿no? Entonces tenemos muchas cosas que ver, que sacar el jugo. A más práctica que tengamos, más información vamos a tener. Entonces, la radiografía simple de abdomen, pues, es el primer estudio de imagen a realizar por ser rápido, sencillo y prácticamente inocuo. No será inocuo, ¿por qué? Porque en niños y gestantes de repente tengamos algunos problemas con la radiación. Es un estudio con radiación ionizante, por tanto, no va a ser un estudio totalmente inocuo. ¿Por qué es importante? Porque está a la mano. Está en casi todos los hospitales, centros de salud, hospitales de muy bajo nivel o incluso en las zonas rurales. Tenemos equipo de rayos X, lo tenemos a la mano. Es un estudio que dura ¿cuánto? Lo que más demora en subirlo al paciente a la mesa de rayos X que el mismo disparo. El disparo es menos de un segundo. Entonces tendremos la información muy rápidamente. Recordar pues que el 90% de los cálculos son radiopacos, eso es bueno, porque de tal manera que los rayos X no van a perder tanta utilidad. ¿Ok? Ahora, esto depende también, ¿no? Hay mucha gente que tiene cálculos de ácido úrico, entonces por ahí no los vamos a ver. El no verlos no nos va a decir a nosotros no hay litiasis, a eso me quiero referir. De tal manera que tenemos una sensibilidad que llega pues hasta casi el 60%, o sea, tenemos una alta posibilidad de no tener sensibilidad para esto. Y la especificidad sí es buena porque cuando lo vemos debe ser un cálculo, ¿no? Pero de todas maneras no somos tan específicos con este método, pero se sigue usando, como les digo, por la realidad del país, por la realidad de los centros de salud donde trabajemos. Vamos a tener un equipo de rayos X más fácil que un tomógrafo, ¿sí? Ahora la ecografía lo veremos en un momento más. También es un gran método porque la ecografía sí la tenemos hasta el centro de salud de muy distantes. ¿Ok? Entonces el médico general en la actualidad ya tiene que comenzar a hacer ecografía para, no solo para el tema de obstetricia, que es importantísimo para las evaluaciones de los fetos, ¿no? De los embarazos, sino también para esto, para emergencias como estas, que los cálculos son emergencias, pues son dolores muy intensos. Hay muchos factores limitantes, pues, ¿no? Como el tamaño del cálculo, porque por más que sea oxalato de calcio, por más que sea estruvita, que son estructuras muy densas, pueden ser muy pequeñas, ¿no? Las microlitiasis, que no se logran ver. O sea, sí las tiene, pero no las logramos ver porque nuestra sensibilidad disminuye notablemente. La baja densidad del 10% de los litos, sobre todo ácido úrico, también no los vamos a ver. Ahora, otras cosas más propias del estudio es que va a superponerse con estructuras de alta densidad como el hueso. Entonces, un cálculo que estuviera ubicado, por ejemplo, hacia la bifurcación de las ilíacas, donde hay una cierta estenosis del uréter por la compresión de las estructuras adyacentes, es probable que ese cálculo no se vea en esa encrucijada que se forma entre la bifurcación de las ilíacas, ¿no? Y la articulación sacroiliaca, el hueso ilíaco, el sacro. Entonces, toda esa encrucijada puede disminuir mucho la sensibilidad de la visión de los cálculos. Entonces, también puede ocurrir que hay otras cosas más, ¿no? Podemos confundir las calcificaciones extraurinarias con urinarias, como aquellas calcificaciones costales, los cálculos vesiculares, los flebolitos, que son venas pélvicas, ¿ok? Puede ocurrir también de que el tecnólogo no esté de turno, no está con ustedes, si resulta que ustedes tengan el estudio y de repente obtenemos técnicas, estudio con mala técnica radiológica. Entonces, por ejemplo, este estudio que tenemos al frente es un estudio muy mal hecho, con, con imágenes no muy claras para hacer un estudio de abdomen, pero sí tenemos de todas maneras una imagen acá muy radiopaca, muy evidente que es fuera de lo normal. A los lados el colon izquierdo con su contenido fecal, el lado derecho tiene con su contenido fecal, el transverso prácticamente lo vemos limitadamente, pero tenemos una imagen acá que me está sobrando, es una imagen muy radiopaca, que luego de extirpada por razones quirúrgicas se demostró que era esta imagen que está acá, que es un cálculo radiopaco, que es una litiasis por cistínica, por cistina, que raro, ¿no? Es una cosa muy rara porque la gran mayoría de cálculos son de oxalato de calcio, pero en este caso fue cistina. Y podemos ver que es una verdadera piedra, ¿no? O sea, es una piedra, no es exagerado llamarle piedras a lo que veremos en los riñones.
son cálculos radiopacos. Esta otra radiografía muy mal tomada también, muy negra por acá, algo menos por aquí. Encontramos esta imagen muy densa. Este es el polo renal derecho. Y acá tenemos esta gran imagen litiásica de alta densidad, muy probablemente de calcio. Aquí es otra imagen muy mal tomada, muy blanda. Quizá el paciente muy obeso. Entonces no tenemos una muy buena calidad radiológica y tenemos una imagen que está adoptando la forma del sistema pielocalicial. La pelvis renal, el cáliz menor, los cáliz menores, perdón, el cáliz mayor, cáliz menor, adopta la forma. Los cálculos que adoptan la forma del sistema pielocalicial se llaman cálculos coraliformes. Entonces, ese que tienen ustedes al frente es prácticamente un cálculo coraliforme del riñón izquierdo. El cálculo coraliforme, inmediatamente ustedes dicen proteus, inmediatamente ustedes dicen bacterias, causante de estos cálculos. Y el mineral se llama estrubita, ¿no? Propio del metabolismo de estas bacterias gram negativas. Y van a producir entonces los cálculos coraliformes. Son cálculos que en verdad son menos dolorosos y más tolerantes que pequeños cálculos de otro mineral. La explicación no sabría decirles, pero son cálculos como que se acomodan dentro de la vía urinaria, ¿no? O sea, como no fastidia mucho, permiten el pasaje todavía de la orina. Son cálculos así como que quieren vivir con nosotros, ¿no? Evidentemente para un momento en que no, pues, para un momento en que ya la obstrucción va a ser muy grande y muchas veces se necesita abrir el riñón para sacar ese cálculo. En el lado derecho tenemos en una flecha roja una imagen ovoidea que está proyectada, ¿no? Medial a la silueta renal, adyacente al músculo psoas, más o menos en la vértebra lumbar L2, adyacente a la vértebra lumbar L2. La lumbar L2 está por acá, entonces está adyacente a esta. Es una imagen ovoidea que muy probablemente, diremos, pertenezca a una litiasis del uréter. Muy probablemente, o sea, acá perdemos la especificidad. No podemos asegurar que sea como tal, porque podría ser incluso una vesícula que esté péndula, ¿no? O caída. Entonces, por eso se decía que podemos comenzar a confundir las cosas. Obviamente, un dolor urinario eh, con puño percusión lumbar, que tenga de repente hematuria, ya podremos ir diciendo que sí, esto puede estar ubicado en el uréter. Pero por sí solo es muy complicado decirlo. La imagen del otro lado. Acá tenemos infinidad de imágenes radiopacas, ovoideas, que van adoptando la forma de la pelvis renal y de los cálices. Sí, esto producido nuevamente por cálculos coraliformes bilateral. ¿No? Es terrible, terrible la ocupación que tienen los sistemas pielocaliciales. En otra radiografía vemos estos discos. Estos discos están ubicados en la cavidad pélvica. Estos otros que están acá al costado también, en la cavidad pélvica. Estos están como siguiendo un camino. Una, dos y tres. Podría ser esto litiasis en uréter. Y estas pueden ser litiasis vesicales. Digo pueden ser, ¿por qué? Porque necesitamos métodos mejores para poder determinar la ubicación. Así estamos viendo dos planos, ¿no? Un plano X y un plano Y. Nos falta un plano más, que es el plano de la profundidad. Por consiguiente, no podemos estar bien seguros que así sea. Obviamente, si tienen ustedes la herramienta radiológica dentro de su atención, pueden hacer una lateral, pues cuento con una radiografía lateral de pelvis, ¿no? Y verán ustedes dónde están ubicadas esas imágenes de alta densidad, ¿no? Porque puede ocurrir que estén en otro lugar, no necesariamente en vejiga, no necesariamente en uréteres. A esto me refiero también cuando digo que son calcificaciones no litiásicas. Por ejemplo, miren acá arriba, que hay unas imágenes litiásicas, estas tres que están acá, y el riñón está por aquí, el riñón está en otro nivel. Estas son litiasis de la vesícula. Tenemos otras calcificaciones como estas de aquí, que son equivalentes a los cartílagos costales. La costilla viene así y su cartílago se va dirigida al esternón. Tenemos otras calcificaciones como estas que están por acá, que son equivalentes a los inyectables, las sustancias inyectadas en los planos glúteos, intramusculares. Y a veces ocurre que las inyecciones intramusculares no llegan al músculo, sino se vierte el contenido en el tejido graso, de las regiones glúteas, y deja como secuelas estas calcificaciones.
Afinando muy bien la vista, ya podemos ver acá una imagen radio opaca, pequeña. Esta, miren. No sé si imagen radio opaca, pequeña, que puede tranquilamente relacionarse con una litiasis sublateral. Me quedo, estoy. Un segundo, por favor. Ok. Muy bien. Otras clasificaciones como estas, por ejemplo, grumosas, agrupadas, y tiene una forma muy llamativa que asemeja mucho al páncreas. Son clasificaciones de la pancreatitis crónica, por ejemplo. Otras clasificaciones por aquí pequeñas, ya son muy sutiles, entonces puede ser que la sensibilidad y especificidad del estudio radiológico convencional no sea de lo mejor, pero es la primera herramienta que ustedes tienen. Otras, por ejemplo, miren, este cuerpo extraño, esto equivale a una T de cobre, un dispositivo intrauterino de anticoncepción. Tienen ustedes otra imagen acá redonda, por ejemplo, radiopaca redonda, que estaría, parece ser, adyacente al riñón. El riñón acá se ve tapado por la interposición que tiene el colon. Entonces esto dudaríamos mucho, pero puede ser un cálculo de vesícula. Este otro señor, ¿no? Que tiene infinidad de imágenes como cápsulas. Estas son las cápsulas que tienen los Burrier, ¿no? Los Burrier se introducen pues cocaína dentro de preservativos, ¿no? O de elementos de látex, los cuales son tragados y se van a esperar a que lleguen al aparato digestivo, de tal manera que puedan pasar pues por los aeropuertos, por las vías terrestres, etcétera, para sacar droga. Y bueno, entonces esto sería la radiología convencional, lo que se ofrece. Nosotros ofrecemos para la detección de cálculos. Para otra cosa no serviría, no podríamos evaluar tumores, ni traumas renales, ni, bueno, quistes renales. No podríamos evaluarlo a través de los rayos X. Solo los litos tenemos cierta importancia. Ahora, tenemos un estudio que se llama la urografía excretoria intravenosa, en la cual nosotros colocamos la sustancia de contraste a través de una vía venosa. Siempre ha sido considerada un método muy bueno de exploración. Se usa actualmente, incluido en nuestro hospital, ¿no? Se sigue usando. Tiene una sensibilidad alta, miren ustedes, hasta el 90% y una especificidad de casi 100% para el caso de los cálculos, de las litiasis. Es inocua relativamente, nuevamente les digo, como radiación ionizante sí puede hacer algún daño a pacientes gestantes o jóvenes o niños y está al alcance de todos, ¿no? Casi todos los hospitales del país tenemos la posibilidad de hacer una ografía excretoria. Nos va a dar mucha información del número, tamaño, forma, situación del cálculo. Y además, de paso, ahora sí vamos a comenzar a hablar de los temas funcionales, pues nos va a permitir ver el contraste, cómo enciende, cómo realza el riñón al contraste. Podemos evaluar si el riñón no realza mucho, podemos ir suponiendo que hay un deterioro de la función renal. Si el riñón tarda mucho en eliminar el contraste, igualmente diremos que hay un trastorno de la tasa de filtración glomerular. Y así, eso lo veremos aquí, un poco más. Entonces, la grafía intravenosa, por más que es un buen método radiológico especial, no es un radiológico clásico como a su momento, en este ya es especial porque utilizamos sustancias como el contraste, igualmente expone a radiaciones ionizantes, el contraste mismo, como es una sustancia altamente yodada, con yodo y tiene alta osmolaridad, ¿no? Entonces, esas dos circunstancias someten a un paciente la gran probabilidad de tener un cuadro alérgico. Y esas alergias llevan incluso hasta la muerte. En la actualidad, los contrastes cada día tienen menos yodo y menos osmolaridad. Por tal motivo, las capacidades de producir alergias son menores que los productos de alta osmolaridad. La osmolaridad es una variable productora de alergias. Yo
uso sustancias con alta osmolaridad, tengo una probabilidad mayor de hacer alergia. Y la alergia no significa simplemente pues ronchas o cosas de esas, significa edema de glotis, significa obstrucción laringea, ¿no? Significa necesidad de muerte. ¿Ok? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Si bien es cierto el contraste, muy pocas personas somos alérgicas al contraste, pero nos puede tocar. Por ahí a uno de ustedes, por gran mala suerte, les puede tocar. Yo he visto, por mala suerte, he visto pacientes que mueren en la sala de tomografía por la colocación de contraste. El paciente ni sabía que era alérgico y ese día se enteró tardemente, ¿no? Muy bien, los pacientes que tienen insuficiencia renales también, pacientes que están en el límite de insuficiencia, están como para seguir el tratamiento médico o ya para irse a hemodiálisis, le colocar el contraste de repente es el factor que lleve a que el paciente incremente su insuficiencia renal, ¿ok? Entonces, esto sería más o menos la urografía excretoria. Acá tenemos un dibujo en éter que ustedes conocen, por supuesto, muy bueno. Y miren cómo se logra la excretoria, ¿no? Colocamos el contraste endovenoso por la vía de acceso que decidan. Generalmente es antebraquial. El contraste ingresa por vía antebraquial, irá por vena cava superior, aurícula derecha, ventrículo derecho, la arteria pulmonar a los pulmones. Luego regresará a la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo y por la aorta sale el contraste. Y cuando llega por las arterias renales, ingresa a los riñones. ¿Ok? Y el contraste tiene una particularidad con los riñones, que el 100% del contraste que llega al riñón debe ser excretado, no vuelve a dar vueltas. En cambio, cuando llega al intestino, vuelve a girar. Cuando llega al pulmón, vuelve a salir. No tiene la capacidad de desaparecerlo. En cambio, los riñones sí. Entonces, los riñones lo filtran. Y acá tenemos los sistemas pirocaliciales y los uréteres. Y aquí la vejiga se está llenando. Entonces, la visualización del aparato urinario mediante urografía excretoria es como pueden tener ustedes al frente. Perfecto. Entonces, yo quiero evaluar el sistema urinario, las vías urinarias, ahí las tiene. Quizá aquí no evalúe adecuadamente el parénquima renal, salvo la función. Voy a ver que el riñón, antes en los rayos X convencionales, insinuaba la silueta. Acá sí ya la tenemos muy clara la silueta. La silueta es muy, muy, muy clara. ¿Ok? Entonces, ganamos, con refractoria ganamos en la morfología, ubicación, dimensiones, calibre, contenidos de la vía urinaria y ganamos también en la calidad de realce del parénquima para evaluar su función. Y tenemos, por ejemplo, la refractoria tiene por obligación un rayos X convencional de inicio. Acá está, un rayos X, un abdomen, ¿no? Simple, en el cual en esta radiografía vemos una imagen opaca, grande como un huevo, muy grande acá, qué raro. Y miren el colon transverso, en vez de ser caído como una guirnalda, en este caso está elevado. Entonces yo puedo ir suponiendo que en este abdomen hay una estructura aquí que está haciendo efecto de masa sobre las intestinales. Le colocamos el contraste y luego de colocarle el contraste a los 5 minutos, el contraste va a llegar, perdón, se va a hacer la segunda radiografía, que es esta que está acá. Donde tenemos los riñones que encendieron. Ahí están los riñones bien definidos. Aquí se insinuaban, pero acá ya se definen muy bien los riñones. Incluso a los 5 minutos ya el riñón está excretando, ya tiene sistemas pirocaliciales, por lo menos cálices. No tenemos pelvis todavía, pero tenemos cálices. Y la estructura que estábamos viendo acá como un huevo, acá también persiste. Por ahí anda. Luego de eso, a los 15 minutos en promedio, hacemos la segunda radiografía, la tercera radiografía. Una simple, dos a los 5 minutos, tres a los, dependiendo, puede ser 15 minutos en promedio. Hacemos la siguiente radiografía y encontramos ahora sí el sistema pirocalicial. Están algo dilatados. Y la imagen comenzamos a hacerla nuevamente acá, es una imagen como un huevo, acá está, muy grande. Luego hacemos una más tardía. Las tardías son dependiendo, puede ser de 25 minutos, 30 minutos. Hacemos esta nueva fase y encontramos, aparecen los uréteres.
Pero miren ustedes, esta masa que estamos viendo ahora se lateraliza algo a la derecha, o sea, es una masa móvil, no es una masa fija, no es una masa pétrea, tiene movilidad, pero sí está condicionando una separación también de los uréteres y dilatándolos ligeramente. Y hacemos otra tardía más, que dice acá, 30 minutos. Vemos la dilatación, señales axiales, los uréteres separados, desplazados hacia afuera, la vejiga está por acá, llenándose recién de contraste, y la masa que mencionábamos estaba acá, muy grande. Es una masa abdominopélvica. Diríamos entonces que esta urografía excretoria demostró que los riñones mantienen una adecuada función, que los riñones muestran una dilatación pielocalicial leve. Demostró que los uréteres se muestran algo aperturados y lateralizados, están hacia los lados. Está demostrando que la vejiga se llena, pero de forma deformada. Está siendo deformada por algo que la está desplazando hacia la derecha y hacia abajo. Entonces, además de eso, vemos que hay una masa gigante abdominopélvica ovoidea, que ya luego haciendo la secuencia y sabiendo que es una mujer, estamos frente a una masa abdominopélvica muy probablemente de índole ginecológico, quizá un útero miomatoso, quizá, una muy buena posibilidad. Pero hasta ahí llegamos nosotros, no podemos decir más que eso. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa si tenemos una obstrucción urinaria, es decir, una litiasis en el uréter, por ejemplo? ¿Qué va a pasar con ese riñón? El riñón va a tener una obstrucción, va a sentir la obstrucción. El riñón va a comenzar a tener hipertensión de tu riñón, va a haber un aumento de presión para poder eliminar la orina. Entonces, ¿qué va a pasar? Poco a poco los glomérulos van a ir sufriendo, van a ir muriendo. Obviamente la vía urinaria se va a dilatar, obviamente, ¿no? Entonces, al haber menos glomérulos o mayor sufrimiento glomerular, habrá pues un menor realce al contraste. A la hora de eliminar el contraste también va a ser peor porque va a haber una disminución en la tasa de filtración, ¿ok? Y luego hay una dilatación perocalicial. A esto pues se le llama hidronefrosis y la hidronefrosis eh, por uropatía obstructiva es algo muy frecuente, que luego si la hidronefrosis persiste comprometerá la función renal. En este caso vemos otros dos métodos, ahora en este caso radiología intervencionista, en que colocamos a través del uréter, obviamente la uretra, vejiga y nos metemos por el uréter. Ahí está, este es un pequeño catéter que ingresa hasta la zona prácticamente pielo-ureteral y otro catéter que ingresa por vía de la pared abdominal hacia el sistema pericalcial con la nefrostomía percutánea. ¿Ok? La nefrostomía y la pielografía ascendente son dos métodos que también inyectamos contraste endovenoso por esa vía y logramos dibujar muy bien los sistemas pericalciales. El sistema pericalcial que tiene ustedes al frente está hidronefrótico, está dilatado. ¿Ok? Entonces tenemos esas posibilidades, pero luego demostramos que dentro del uréter tiene esas imágenes oscuras, radiolúcidas, imágenes por sustracción en su interior. Litos, una posibilidad, habría que ver cómo fuese, cómo estuvo antes. Cáncer de células tradicionales de uréter proximal es otra muy buena posibilidad. Muy bien, pues el siguiente método radiológico sumamente importante y más a la mano incluso es la ecografía, ¿no? Es muy rápido, es barato y este sí es inocuo. ¿Por qué? Porque no es radiación ionizante. Se puede realizar en cualquier momento, en el momento agudo del episodio doloroso es fabuloso, ¿no? Podemos hacerlo, el paciente está con la crisis de dolor y hacemos ahí la ecografía. Tenemos un paciente con una alta sospecha de un cáncer renal. ¿Cómo se sospecha cáncer renal? Porque tiene de repente una sensación de cargar una mochila en la espalda, en la zona lumbar me refiero. Tiene la posibilidad de tener una hematuria alternante o persistente. eh, Hay baja de peso, una baja de peso considerable en un corto periodo de tiempo. Pensamos en la posibilidad de que haya una neoplasia escondida y por los otros signos que hemos mencionado
o síntomas, perdón, que hemos mencionado, diríamos que hay una probabilidad de una neoplasia renal. La ecografía la puede ver perfectamente. Eh, Otro paciente de repente tiene un dolor pues, también igualmente gravativo en la zona lumbar y de pronto la posibilidad diagnóstica sea un quiste renal gigante. La ecografía lo va a ver perfectamente. Entonces, podemos ver y hacer unidades radiológicas, porque podemos ver de paso la vesícula biliar, si de repente es culpable el dolor, podemos ver el apéndice si es culpable del dolor o otras cosas más en la vía urinaria o extraurinaria que nos ayude a evaluar mejor al paciente. Es un método que valora, pues, por ejemplo, el tamaño renal, uno más grande que el otro. Podemos hablar de la morfología del riñón, de repente es lo muy lobulado, la situación, hay riñones ectópicos, evaluamos la hidronefrosis también, podemos ver las masas renales, si son solamente sólidas, si son solidoquísticas, si son mixtas, si están absedadas, obviamente ver cálculos renales, evaluar el trasplante renal, hay que ver cómo está la vitalidad del riñón trasplantado y algunas anomalías congénitas. Tenemos las indicaciones, la ecografía renal son múltiples. Bien, el riñón lo vamos a ver mejor con unas imágenes, pero para mencionarlo simplemente, que la corteza tiene una ecogenicidad mayor que las médulas. La corteza generalmente es muy parecida al hígado, su ecogenicidad, incluido la cuna de Bertin. En cambio, las médulas son generalmente hipoecogénicas. Hipoecogénicas. Las médulas son de menor ecogenicidad. Muy bien. El seno renal, la zona central del riñón, contiene al sistema colector, al hilio renal, la grasa y tejido fibroso. Generalmente es una imagen muy hiperecogénica, lo veremos. Los tamaños, ya está. Bueno, eh, pero es un boxer que ya lo boté hace mucho tiempo, ya no lo uso. Y bueno, ya de esta señora que está al costado ya me separé hace mucho tiempo también. Bueno, esto que acá es un riñón, lo ven ahí como un frejol. La zona media es el seno renal. Tenemos acá, desde aquí hasta acá sería la corteza o el parénquima renal, perdón. Y las zonas más oscuras serán la médula y las más claras serán la corteza. Esta imagen no es muy buena, veremos unas mejores. Acá ni qué decir, es una ecografía demasiado mala. Pero miren ustedes que los factores estos no son del médico. Estos factores, o estos entre comillas, errores son producto de la calidad del ecógrafo o el grosor del paciente. El paciente puede ser muy obeso y ofrecer mucha resistencia al sonido. Acá está la imagen que vimos hace un momento, ¿no? Donde está en cruces el grosor parenquimal. ¿Ok? Lo que está en blanco acá es el seno renal. Acá tienes al otro, ¿no? El riñón, visto en otro corte. Ese es en corte longitudinal, ese es en corte axial. Acá, por ejemplo, otro riñón, de forma muy curiosa. Ahí está, o video, me refiero a tonalidad. Lo que, afuera está la corteza bastante gris y acá las médulas más oscuras. Lo que está acá al medio es el seno renal, por donde están yendo las arterias, las venas renales, tejido graso y linfático. Entonces, entre los métodos ecográficos tenemos, pues, por supuesto, la evaluación vascular también. La ecografía general, entonces, es muy buena para ver corteza, médula, podemos ver la morfología, tumores, quistes, anomalías congénitas, por ahí a la cosa. En el caso de la arteria vascular tenemos que evaluar las arterias renales. Es importante porque las personas que tienen una arteria renal de menor calibre serán hipertensos de todas maneras. Tenemos que evaluar en un tumor, por ejemplo, la vascularidad y un Doppler nos va a ayudar mucho para eso. ¿Ok? Podemos evaluar si hay arterias renales accesorias también, que son un porcentaje más o menos alto, y eso es importante para trasplante, por ejemplo. Un paciente que tiene, un señor que tiene dos, tres renales accesorias, seguramente que no es tributario para trasplantar. Entonces, es una ecografía simple, como las anteriores vistas, en las que vemos, por ejemplo, el riñón está por acá, y aquí tenemos
la vena renal derecha, llegando a la vena cava inferior. Aquí tenemos a la aorta, la vena cava inferior, y vemos que la vena renal izquierda pasa por delante de la aorta, llegando a la vena cava inferior. Aquí tenemos a la arteria mesentérica superior, y aquí tenemos a la aorta. El Doppler. El Doppler, por ejemplo, acá está la aorta y vemos una rama de la arteria renal del lado derecho. Acá está la aorta, por ejemplo, y mire cómo nace, acá está el ostium renal, cómo sale la arteria renal de buen calibre, homogénea, sin ateromas, sin estenosis. ¿Ok? Entonces tenemos la herramienta de la ecografía Doppler para evaluar la vascularidad renal. Incidentalmente se aprecia una vesícula biliar con piedras en su interior. Acá estamos en el Doppler, en el Power Doppler, evaluando la vena cava inferior. Acá está la aorta, y esta aorta tiene una rama derecha y tiene dos ramas izquierdas. Acá al lado va la vena cava inferior. Evidentemente la fotografía no es fácil de interpretar cuando no tengo la evidencia de dónde está el traductor del ecógrafo. En cuanto a anomalías con gente de riñón, pues igualmente la ecografía es muy buena para evaluarlos y veremos un caso acá. Hay gente que nace con agenesia de un riñón, no es raro. Podemos tener la hipertrofia de un riñón o la hipotrofia del otro riñón. Eso puede ser nacimiento también. Podemos tener riñones ectópicos. El riñón ectópico puede ser visto pues, en la pelvis, en el mediastino, el tórax, qué sé yo, puede estar ubicado en cualquier parte. Y va a depender mucho de la evaluación también del suréter, obviamente por ecografía no, pero si yo tengo un riñón caído, tóxico se llama, el uréter es normal. Simplemente que el riñón no tiene ligamentos para suspenderse en su fosa renal. En cambio, un riñón ectópico tendrá un uréter pequeño, porque es un riñón que está ubicado en otro lugar. Miren esta ecografía, a ver, esto que está delante muy negro en la vejiga, y por detrás aparece esta imagen como un frejol que es típica de riñón, con su cerro renal hipercongénico dentro. ¿Qué hace este riñón puesto detrás de la vejiga? ¿No? Parece ser, está ubicado en el lecho uterino. Entonces, esto es un riñón ectópico de todas maneras. Es frecuente, no crean que es raro eso. Otro muy frecuente, quizá el más frecuente de todas las anomalías renales, está la anomalía de fusión o se llama el riñón en herradura. En esta imagen, en verdad, complicado, que ustedes pueden determinarlo muy bien, pero tenemos una estructura así. Bien así, bien así, bien así. Habiendo tejido esto por delante de la vértebra, por ahí anda la aorta. Entonces, este tejido es el tejido de fusión, el tejido de unión del riñón derecho con el riñón izquierdo, llamado riñón en herradura. También es algo muy frecuente. Muy bien, para evaluar vejiga, creo que a todos, no sé si a todos a ustedes se lo han hecho, pero creo que a todos hemos pasado algún día por una ecografía vesical. Quizás no solo vejiga, sino para señoritas, para evaluar, por ejemplo, ovarios, útero, ¿no? Los varones ya es un poquito más difícil, siempre es gente algo mayor, pero de todas maneras casi muchos de nosotros habremos pasado por una ecografía vesical en la que necesariamente tenemos que tener la vejiga llena de orina y eso se consigue muchas veces por tomar mucho líquido antes del examen o por una vía endovenosa. Y a veces ocurre que necesitamos en unos pacientes que vienen con sonda Foley, que es una sonda que se ubica en la vejiga, la clampamos nosotros con una pinza para que evitar que la orina salga por la sonda y la vejiga se siga llenando, llenando, y con esto hacer la ecografía. Entonces necesitamos tener una vejiga llena, ¿no? Que esté a tensión de preferencia, para poder evaluar adecuadamente las paredes vesicales, el contenido y su relación con los uréteres distales. La vejiga tiene esta capacidad de hasta 3 litros. Y bueno, son datos particulares de la morfología en la mujer que es un poco más ancha, en los niños un poco más larga, más alta, más piriforme. La ecografía también, o sea, la ecografía de vejiga pues tiene muchas indicaciones, anomalías congénitas, lesiones inflamatorias para evaluar el grosor de la pared, que el cuello vesical esté obstruido, tenemos una vejiga gigante, un globo vesical, que tengamos cálculos dentro de la vesícula,
que le digamos a la señora vaya a orinar y regrese, va a orinar, regrese y regresa con la misma cantidad de orina, hay una disfunción neuromuscular o un problema obstructivo, o si no, estamos haciendo el examen y el paciente comienza a orinarse, etcétera. Y ahí está, tenemos eh, la evaluación de la vejiga en transversal y la evaluación de la vejiga de perfil. Lo que cambió no es en la posición del paciente, lo que cambia es la posición del traductor. El traductor acá está transversal y acá está en sagital. Ahí está, la vejiga vista en sagital y esto que está acá la próstata. La vejiga en transversal y podemos tomar las medidas. En transverso, la medida longitudinal, anteroposterior y con esto evaluamos el volumen de orina en la vejiga. ¿Ok? Si hubiera algún comentario, alguna pregunta, por favor. Ninguno, doctor. Todo está claro. ¿Está claro? Ok, muy bien. Bueno, los uréteres, un gran problema los uréteres porque están metidos entre los intestinos, están superpuestos con el colon, están encima del psoas. Hay muchas estructuras que pueden impedir la adecuada visualización. ¿En qué momento la ecografía y el uréter pueden ser útiles? Sobre todo en la unión pielo-ureteral, es una zona que es fácil de ver por ecografía, y a veces en la zona distal, en su llegada a la vejiga. En esos puntos, los uréteres pueden ser evaluados. En las porciones medias del uréter vamos a tener dificultad de visualización por la interposición de gasas intestinales. ¿Ok? Los uréteres no serán vistos adecuadamente en la porción media, salvo estén muy dilatados. Entonces, la ecografía será muy útil en uréteres para demostrar la dilatación ureteral. Entenderán pues que la dilatación dependerá del nivel de obstrucción, si la obstrucción es proximal, medial o distal. Entonces tendremos que el uréter se ve muy bien hasta la región medial, entonces hay que ese punto medial tiene que haber algo que lo esté obstruyendo, sea algo dentro del uréter o sea algo que lo esté comprimiendo. ¿Ok? La ecografía en general ve cálculos de hasta 4 milímetros, pero como hemos mencionado, solo en la región pilureteral o uretrovesical. Ahí vamos a ser vistos muy bien. ¿Ok? Bueno, en general, la evaluación de los cálculos o los litos en los uréteres por vía ecográfica tiene una sensibilidad muy, muy baja. Entonces, el uréter desde ya va siendo un gran problema para la ecografía. Es maravilloso el uréter para evaluarlo por urografía excretoria, pero por ecografía ya tenemos un limitante. La ecografía es muy buena, riñón, vejiga, la urografía excretoria es muy buena para vías urinarias y vejiga, pero riñón nos falta ecografía excretoria. O sea, ya vamos viendo que los métodos que ustedes van a ir estudiando en el transcurso de su carrera, tienen ustedes que ver el rendimiento que cada uno de ellos tiene para cada estructura, incluso no solo estructura, sino para cada patología. Muy bien, entonces veremos esto, por ejemplo, en la ecografía del riñón. Los senos renales tienen contenido negro. ¿Esto es por qué? Porque están algo dilatados, se tiene un poco de orina estancada ahí. Y tenemos acá una imagen hiperecogénica que produce sombra posterior. Esto es prácticamente diagnóstico altamente específico de una imagen sólida en el seno renal, o sea, a nivel de los cálices o de la pelvis renal que está produciendo esa sombra posterior. La sombra posterior acompaña a las lesiones muy sólidas. Esos serían dos litos en las vías urinarias a nivel de los sistemas caliciales. Pero todos son teóricas, ¿no? ¿Perdón? Que han puesto una junta mis clases hoy. ¿Me escuchó? No, doctor, se le escapó el audio a una compañera. Se le escapó el audio. Ok. El otro riñón también está ahí, lo definen. Y tiene todas estas imágenes hiper ecogénicas con estas tremendas sombras posteriores.
múltiples litiasis en la vía, en el sistema pielocalicial. En este caso, por ejemplo, tenemos ahora sí graficado acá el útero. Esta línea blanca es el endometrio. Todo esto que está con B de bladder o de vejiga, muy distendida. Llega una imagen hipergogénica pequeña con sombra posterior, que es un lito en la unión vésico-ureteral. Acá está la vejiga visto de frente, igualmente una imagen hipercogénica con tremenda sombra posterior. Son entonces muy sensibles las ecografías para evaluar litiasis en las uniones pielo-ureterales, sistemas pielocaliciales y uniones ureterovesicales. Ni qué decir de dentro de la vejiga, por supuesto. Entonces nos falta demostrarlos a nivel de los uréteres. En los quistes, por ejemplo, esta tabla es obligatoria que se la aprendan ustedes, que es una evaluación de los quistes mediante ecografía y también se utilizan para tomografía y para resonancia, que se llama la clasificación de Bosniak. ¿No? El Bosniak tenemos 5 puntos: uno, 2, 2F, 3 y 4. De tal manera que el número 4, el Bosniak 4, es aquel que tendrá un 95 a 100% de malignidad, evaluado por ecografía, tomografía o resonancia. ¿Qué tiene para llamarse maligno? Paredes gruesas, puede tener calcificaciones, puede tener septos gruesos y tiene sobre todo estos nódulos dentro suyo, nódulos que realzan al contraste. En contraparte, el Bosniak 1 es el benigno, es una bolsa de agua, de paredes delgadas, sin septos, sin calcificaciones, sin nada. Nuestro problema grande siempre es el 2F, que es una clasificación más reciente, un agregado a la clasificación Bosniak más reciente. ¿Debido a qué? Debido a que nos ponen un problema con respecto a los septos. Son múltiples septos, pero son algo más irregulares que en el Bosniak 2 y en número también. Tienen un discreto realce al contraste, pero no es muy claro. En cambio, le llamamos Bosniak 3 cuando ya evidentemente vemos el realce de los septos dentro del quiste. Entonces, el Bosniak es la clasificación mundial para evaluación de quistes renales mediante ecografía inicialmente, se usa para tomografía, se usa para resonancia. ¿Qué importancia tiene? Nos dirá el porcentaje de malignidad. Es decir, si yo digo, este es un Bosnia 4, es muy probablemente ya tenemos que hablar de un cáncer definitivamente. Entonces, para ese Bosnia 4 tenemos una conducta terapéutica. Para Bosnia 3, otra conducta terapéutica. Bosnia 2F, 2 y 1. En el 1 y el 2, de repente ya no hacemos nada, le decimos vaya a su casa, nomás tranquilo, no pasa nada, son quistes benignos. Si encontramos un Bosniak 2F, le diremos, regresen 6 meses para hacer un control en imágenes. Si es Bosniak 3, lo más probable es que ya comenzamos a pretender hacer una biopsia por vía ecográfica o por vía tomográfica o por vía fluoroscópica. Si es un Bosniak 4, ya tenemos que comenzar a pensar a ver el estadiaje del tumor y ver si es amerita la cirugía o hay que hacer quimioterapia previa. Muy bien, ahora bien, vamos a hablar ahora de la urotomografía. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, doctor, no, claro. Muy bien. ¿Cuánto tiempo vamos? Vamos 1 hora, son las 9:02, doctor. Ya, perfecto. Bien, la urotomografía es un método excelente. Combina, pues miren ustedes, ahí está la urografía excretoria. Combina un poco de la geografía del intervencionismo, ¿sí? Con viajes virtuales, con 3Ds, con MIP. Tenemos un montón de softwares dentro del Urotem. Los vamos a ver ahora. Y lo que hay que saber primeramente es que el Urotem es una tomografía de la vía urinaria, que obviamente en el Urotem no solamente es vía urinaria, sino incluye también parénquima renal, incluye estructuras vecinas. La visión de esto es mucho más
sensible y mucho mejor que la ecografía. ¿Ok? Entonces, este es un método que tiene una importancia sumamente grande, un gran rendimiento en el diagnóstico de enfermedad renal de las vías urinarias. Obviamente, las indicaciones serán pues para ver si es tumores, ¿no? Tumores, estadiajes tumorales, si hay complicaciones de estos. En el trauma es importantísimo un estudio de Uroten. Sin contraste debe durar menos de un minuto. Entonces tenemos información ya de un paciente atropellado, de un paciente con herida de arma blanca, con bala. Tenemos información al minuto de hecho el estudio. Si queremos evaluar más bien un tumor, por ejemplo, debemos colocar contraste endovenoso para ver el comportamiento tumoral, para evaluar los vasos sanguíneos que nutren ese tumor. Entonces la uroten es fundamental en este caso por el contraste. En el caso de un trauma renal, por ejemplo, si hay una ruptura renal, tenemos que ver que el contraste llega al riñón y se sale del riñón a través de las laceraciones que tiene. Entonces, es un método fabuloso para evaluar el grado de trauma, las litiasis, como ya mencionaremos también, los sangrados inexplicables, las lesiones tumorales. Bien, entonces, particularmente para hablar de litiasis, yo no necesito contraste, necesito ver el cálculo y ver lo que está produciendo. Eh, Podemos, con esta tomografía multicorte, podemos hacer reconstrucciones de cortes de 1 milímetro. Son finísimos los cortes. Y con eso tenemos la posibilidad de hacer reconstrucciones. Con 1 milímetro de grosor de corte es muy poco probable que se nos escape algún cálculo. Tendría que medir menos de 1 milímetro. ¿Ok? Veremos entonces. Esto para comenzar, tenganlo presente siempre al respecto de la densidad tomográfica de los cálculos renales. El oxalato de calcio y el fosfato de calcio son quizá los más densos y tienen 1000 unidades Hounsfield, incluso más, puede tener 1500, puede tener 2000 unidades Hounsfield, dependiendo de la cantidad de mineral que tenga. La estrubita, como mencionamos, que es de los coraliformes, también es alta, pero es bien raro que llegue a 1000. El ácido úrico, la más baja, de 150. 500 quizás sea un poco alto, solamente son 350 máximo, 400, ahora máximo para ácido úrico, son de baja densidad. Y cistina, que ya es raro, de todas maneras tiene un margen un poquito más amplio. Sabiendo los tres primeros, ya tenemos bastante. Es una tomografía, por ejemplo, sin contraste, hecha sin ninguna preparación, ¿ves? Llegó y punto, porque tenemos aquí cantidad de heces en el colon, desde el riñón derecho, llega hasta el riñón izquierdo. Y vemos una imagen hiperdensa en el seno renal del lado izquierdo. Contundente diagnóstico de litiasis calicial del riñón izquierdo. Otra, una tomografía abdominal también, corte axial, igualmente vemos el colon con heces, estas son las asas delgadas, el músculo psoas, el otro músculo psoas, y encontramos aquí una pequeña imagen hiperdensa apoyada sobre el psoas. Cuando le hacemos la reconstrucción coronal, vemos acá el uréter y encontramos a esta imagen hiperdensa dentro del uréter, demostrando que es una litiasis ureteral media, que son de las más difíciles de ver. En este caso, es una vejiga en un paciente que está en decúbito prono, es decir, boca abajo. Tenemos una imagen hiperdensa acá y luego está acá. ¿Qué pasó? Cuando estaba acá, ¿estaba en la unión piloureteral o estaba intravesical? ¿Qué dirían? Aquí yo diría no cae la piedra porque está metido en la unión uretrovesical izquierda. Y luego me doy cuenta que sí se cae. Por consiguiente, no estaba en la unión uretrovesical, estaba dentro de la vejiga, por eso tiene movilidad la piedra. Se mueve al cambio de posición. Tenemos otro cálculo grande, ¿no? En el riñón derecho. Pero no les llama la atención a ustedes la ubicación del riñón. Este riñón está más o menos a la altura de los ilíacos. Es un riñón pélvico. Quizás sea un riñón trasplantado. Los trasplantan generalmente y los ponen en la fosa ilíaca derecha. Y tiene una piedra muy grande acá.
Y bueno, pues es evidente pues que hasta este momento diríamos entonces, si estoy frente a un cólico renal, un paciente con una clínica dolorosa lumbar, y tengo herramientas limitadas, las rayos X y la ecografía será pues nuestro método de inicio. Quizá entre esa radiografía y la ecografía encontramos pues el hito en uréter o en el riñón y ya está, pues, ¿no? Ir a tratamiento de litiasis. ¿Qué significa tratamiento de litiasis? Según las medidas, diremos si con bastante hidratación puede ser orinado. No, no puede ser eso. Entonces vamos a ver si la litotricia extracorpórea, que es la emisión de ondas, ¿no? Estas ondas pueden destruir a la piedra. O si no, haremos litotomía percutánea, qué sé yo. Esos serán los métodos para solucionar este problema. Si es dudoso, si los rayos X pues no nos da mucha información, la ecografía tampoco, la tomografía es el método que lo va a hacer, así que hay que derivarlo a un lugar de mayor complejidad que tenga tomografía y poderla hacer. Y ahí sí tendremos prácticamente el 100% de diagnóstico. Ahora, en la formación médica, pues seguimos haciendo que seamos paso uno, paso dos, paso tres, ¿no? Entonces, creo que eso ya debe irse evaluando para desterrar, ¿no? Nosotros, el paciente necesita hacerse un examen radiológico 100% diagnóstico, lo hacemos, pues. Pero eso obviamente se va a llegar cuando el clínico hace una tremenda buena evaluación, ¿no? Los clínicos cada día tienen menos tiempo para evaluar pacientes, los médicos de emergencia, los médicos quirúrgicos cada día tienen menos tiempo. ¿Por qué? Porque nos hemos vuelto números. Ya no somos médicos como quisiéramos. Nos dan tiempo para atención de pacientes. Eso no había antes. Entonces eso convierte a que el médico pide exámenes por pedir muchas veces, ¿no? Sin ser culpa de ellos, por supuesto. Entonces, si yo tengo una sospecha muy alta de cálculo renal y sé yo que los rayos X no me detectan el 100%, que la ecografía también no detecta el 100%, que tengo zonas que no puedo evaluar en ecografía como uréter medio, no puedo evaluar como ser el parénquima en el caso de la rayos X o la ecografía, habla parcialmente del parénquima, no tener tantas dudas, mejor hago una tomografía de frente. Y se hizo un estudio hace mucho tiempo respecto al gasto del paciente para llegar a un diagnóstico, rayos X, luego ecografía, luego otra cosa, luego otra cosa, luego tomografía, al final gastó tanto dinero, mucho más que si le hubiéramos pedido tomografía de frente. ¿Ok? Pero bueno, eso queda ya en manos de ustedes, cuando sean médicos, ustedes verán cómo hacen sus algoritmos de diagnóstico y de manejo. Entonces, la tomografía tiene dos opciones, que sea una litiasis ya demostrada al 100%, o que de pronto nos sorprendamos con otra patología, con un cáncer renal, con, no sé, una anomalía vascular renal, etcétera. Y para estos casos sirve un tratamiento específico para eso. Muy bien. Esto, por ejemplo, se lo pongo como un sin título, sin nada, porque la utilidad es inmensa. Hacer una tomografía, un paciente que ingresa por emergencia porque ha sufrido un golpe mm, inespecífico, pues puede ser una patada, puede ser un atropello, no sé. Ingresa con esta imagen renal sin contraste. Vemos que posterior al riñón hay esta imagen más densa. Al colocarle contraste, vemos cómo la corteza enciende, las médulas siguen oscuras, pero hay como una franja acá que une un lado a otro al riñón. ¿Ok? Entonces, esto me demuestra que es una laceración renal. El paciente sufrió un trauma que no fue leve, es un trauma considerable que ha producido que se raje, entre comillas, rajarse el riñón, se lacere el riñón. Luego, en la fase tardía, podemos encontrar que hay contraste en los cálices. Es decir, no se sale el contraste a esa estructura que está acá, que es el hematoma. Quizá estas imágenes blancas acá más pequeñas podrían ser algo de extravasación de contraste. Entonces, esta laceración puede haber producido daño calicial y produzca esta extravasación de contraste. Entonces, yo en el trauma renal voy a evaluar que si hay hematoma
subcapsular, si hay hematoma perirenal, evaluaré si hay laceraciones renales, evaluaré si hay daño al sistema pericalicial, evaluaré extravasaciones de contraste, es decir, tengo muchas variables que evaluar en el trauma renal, que lo voy a hacer mediante tomografía. ¿Por qué razón? Porque la tomografía me va a durar con contraste y todo esto no dura más de 5 minutos. Entonces, en minuto 5.5 ya tengo información que darle al cirujano de guardia. En cambio, si voy a resonancia, me demoraré pues 30 minutos a 40 minutos. Ya no es práctico. Si hago ecografía, no evaluaré exactamente la extravasación de contraste, no evaluaré el daño vascular perfectamente. Entonces, la urotomografía será el mejor método en el trauma renal. Ahí está. Bien, con respecto al contraste, pues lo que ir mencionando es que el contraste ingresa igualmente por vía venosa antebraquial, va a ir por la vena cava superior al corazón derecho, irá por la arteria pulmonar a los pulmones, retornará por las venas pulmonares, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo y saldrá por la aorta. Al salir por la aorta, lo que va a pasar es que el contraste por la aorta descendente, aorta abdominal, y va el contraste ingresar un porcentaje de él, por supuesto, por las arterias renales. A esa fase se le llama fase temprana o la fase arteriográfica, en la cual yo voy a evaluar la arteria renal fundamentalmente. ¿Lo necesito para qué? Necesito para evaluar estenosis de arteria, pacientes hipertensos jóvenes, por ejemplo, que hagan hipertensión renal juvenil. La buena posibilidad es que tenga una estenosis de arteria renal y eso haga simular un bajo gasto renal y haya un incremento en la función de la angiotensina, ¿no? Entonces, así sería el diagnóstico. Luego de eso, el contraste llega al riñón a través obviamente de la arteria renal. Llega al riñón, llega a la cápsula de Bowman y vamos a ver que se va a encender la corteza. Se llama la arterial tardía o también llamada la fase córtico-medular. En esta yo voy a tener la corteza encendida y la médula prácticamente no. Luego de eso, segundos después, vamos viendo los segundos, 45 segundos la córtico-medular, 90 segundos a minuto y medio, la nefrográfica. ¿Qué va a pasar en la nefrográfica? Ya el glomérulo comienza a filtrar. Si filtra, ¿a dónde va a llegar? De la arteria aferente, por donde ingresa el contraste, va a filtrarse a la cápsula de Bowman. Llegando a la cápsula de Bowman, el contraste se va a ir hacia los túbulos contorneos proximales, hace Henle, distales. Entonces, estas estructuras mencionadas, como el hace Henle y los túbulos colectores, se ubican en la médula. Por consiguiente, la médula va a realzar. Esa se llama fase nefrográfica. Y finalmente tenemos una fase tardía en la que el contraste comienza a excretarse. Ya vemos los cálices, la pelvis, incluso uréteres. Esa es después de los 2 minutos en promedio. Entonces veremos, estos 4 cortes son de una fase sin contraste de la urotomografía, en la que vemos los 2 riñones, obviamente son más cortes, ¿no? No son solamente esto que estamos viendo acá. Vemos acá 2 imágenes hiperdensas pequeñas. Es de la pelvis renal, están metidas ahí como litiasis urinaria. Y acá ni vuelta que darle, pues una imagen hiperdensa, de alta densidad, ¿no? A nivel de los sistemas pilocaliciales es una litiasis urinaria. En la fase arterial del mismo paciente, miren ustedes acá, la aorta bien pintada. La arteria renal, la otra arteria renal, y la corteza pintada y las médulas aún no. Esta imagen blanca que está acá, cortical, es la columna de Bertin, que tiene corteza yuxtamedular en la fase arterial. Veremos entonces la aorta, calibre de arterias renales, cómo la corteza va encendiendo. En la fase córtico-medular ya tenemos menos contraste en aorta, menos contraste en arterias renales, pero tenemos una corteza ahora sí
más encendida y las médulas aún no. ¿Por qué? Porque aún no estamos filtrando. De pronto se hace evidente una imagen quística en este riñón derecho. Se hace evidente en esta fase. Y luego tenemos la fase nefrográfica, en la que ya las médulas, miren las médulas, ya están blancas. ¿Por qué están blancas? Porque el contraste ya pasó de la corteza a la médula. Y eso significa que el paciente está filtrando. Ese glomérulo está filtrando adecuadamente. No hay zonas de menor filtración. Y vemos nuevamente que esta imagen hipodensa que hemos visto en su momento era un quiste porque no gana nada de contraste. No se enciende, no pinta. Por consiguiente, son bolsas de agua. Bien, y ahí está. Sin contraste, córtico medular, corteza encendida, médula no. Nefrográfica, donde ya se confunden ambas, corteza y médula. Y la tardía, donde priorizo pues, la visión del sistema excretor. Entonces, las cuatro cosas que tengan al frente de ustedes es la urotomografía con contraste en tres fases vasculares. Ahí están. Esto incluye una inicial, por supuesto, sin contraste. Espero se haya entendido. ¿Alguna pregunta? Por ahora no hay preguntas, doctor. Muy Todo está. bien, sigamos. Tenemos ahí, por ejemplo, en el lado izquierdo, una corteza y las médulas. Acá hay como un abombamiento de la médula, bien llamativo, y en la fase nefrográfica o nefrogénica encontramos que hay una zona de menor realce, que acá no se veía adecuadamente, se insinuaba solo el festoneado este, y aquí es mucho más grande. Entonces ahí hay algo curioso, ¿no? Algo que tiene un comportamiento diferente a lo que es normalmente el riñón. Es una zona que tiene menor realce y no parece ser un quiste simple de una bolsa de agua, parece que es algo más heterogénea. Entonces ya comenzamos a planear otras posibilidades, ¿no? ¿Será un tumor hipovascular? ¿Será un foco de absceso renal? Eso basta con ver si hay leucocitos en orina. Eso basta con ver si hay algo de fiebre. ¿Ok? O sea, entonces ya la cosa no se complica tanto, ¿no? Para el diagnóstico. Bueno, esto es la aorta y las arterias renales, ¿no? Entonces, la fase arterial de esta urografía con contraste nos permite hacer estas reconstrucciones, que se llaman reconstrucciones en MPR, que estas reconstrucciones podemos ver acá maravillosamente la aorta, la arteria renal y el ostium renal, el otro ostium renal, y cómo se bifurca intrarrenal las arterias renales. El MIP, el MIP también es importante porque nos permite ver con mejor definición, o sea, en intensidad, en mayor hiperdensidad las imágenes que tienen contraste. Es una forma de presentar también los estudios para ser más evidentes. Es un uréter bastante tortuoso. Las grandes tortuosidades de las vías urinarias se relacionan mucho con tuberculosis de las vías urinarias. Los uréteres en sacacorchos se ven mayormente en TBC urinaria. Tenemos esta presentación también, que son las del 3D, ¿no? Le conocen 3D, pero si me oyen, ¿me escuchan? Sí, se lo escucha bien, doctor. No, es que dijo que se había acabado el audio. No, no, está Bueno, normal. ok, el volumen rendering o 3D, tenemos acá los riñones. Los colores los pone el tecnólogo o el médico que realiza el examen, lo pone a su gusto. En este caso eligió el medio verde, los test que eligió medios amarillos, los uretes también amarillos y la vejiga amarilla, ¿no? Uno puede cambiar de color. En este caso, por ejemplo, se eligió que los riñones se vean rojos y los vasos se vean amarillos. Entonces, el 3D es una maravilla. El 3D quizá no entre en mucho detalle, simplemente nos muestra el dibujo del momento, el paso del contraste por las estructuras vasculares y renales.
Acá está, ya vimos esto, ¿no? Es una elección del tecnólogo. Acá hay un silencio, por ejemplo, el teluréter, y acá hay como un silencio. Pero este silencio, uno diría, si acá hubiera una obstrucción, hubiera alguna patología que obstruya, debería tener pues una tremenda hidronefrosis. Si no lo tengo, por consiguiente debo pensar un poco en la peristalsis del uréter y no creer que hay algo ahí que obstruye. ¿Ok? Acá lo que llama la atención es en este MPR curvo, que es una técnica de reconstrucción, que está el uréter, y ante la vejiga aparece todo esto que está acá. ¿Qué será? ¿No? Esto que está acá está rodeando a la luz. Entonces, comenzamos a ver muchas más cosas como esta navegación virtual. Podemos nosotros poner estas imágenes amarillas según el software. O sea, esto no es que uno lo dibuja, lo inventa. No, esto es un programa, como un juego ¿no? De computadora. ¿No? Tenemos acá, el software nos va a decir dónde quieres poner la cámara. Entonces uno señala, quiero la cámara acá en la pelvis y ya está, y comienza a viajar. Comienza a viajar incluso hasta por el uréter y nos va a dar imágenes como estas, imágenes virtuales de un viaje virtual a través de la pelvis renal, a través del uréter, y encontraremos 100% seguro un libro instructivo como esta piedra que está acá adentro, por ejemplo. Son formas de presentar la urotomografía. Ahí está, los MIP, un MIP más bonito, ¿no? Ahí están los cálices, los uréteres. Los uréteres, algo más abajo, encontramos estas zonas como de menor calibre, pero son solamente zonas de peristalsis. Los uréteres, como tienen musculatura lisa, tienen pues una capacidad de contractilidad. Tenemos estos casos, por ejemplo, donde hay hidronefrosis bilateral, uréteres dilatados, pero este uréter, miren, mira así, y se va al otro lado. ¿Por qué es eso? Porque los urólogos hicieron un implante ureteral en el uréter, entre comillas, sano. ¿Por qué? Porque por el trayecto normal seguramente este uréter ya no trabajaba, ya no tenía, perdón, o sí tenía una gran obstrucción y llevó esta tremenda hidronefrosis, porque el urólogo que hizo, agarró el uréter, lo sacó de la vejiga y lo instaló acá en el otro uréter para que ahora orine por aquí. Igualmente traerá problemas, pero a una obstrucción total mejor es esto, ¿no? Igualmente acá, por ejemplo, tenemos una acodadura, miren, la dilatación del sistema epilocalicial, este lado está algo dilatado y hay una acodadura, una estenosis por hacerse un codo ahí. Es una anomalía, ¿no? Estructural. En otros casos tenemos, por ejemplo, los dobles sistemas pielocaliciales. Tenemos dos sistemas pielocaliciales y dos uréteres. Importante saberlo porque puede obstruirse uno y no el otro. Y en quistes igual, hablamos de Bosniak, uno 2 3 y 4 igualmente, con sus problemas de malignidad y esas cosas, la tomografía y la ecografía. ¿Quién será más sensible? La verdad, que para irme al Bosniak uno 2 me iré más a la ecografía. Para hablar de Bosnia 3 o 4 me iré más a la tomografía. Por ejemplo, su Bosnia 1, la tomografía es una bolsa de agua. Y se acabó, paredes finas, lisas, definidas. No hay realce. Esta ecografía era así. La tomografía es así. Ahí está. Muy bien. Will pared lisa, bolsa de agua. El Bosniak 2 tiene un septo delgado. Puede ser un quiste denso, es un quiste hemorrágico. Estos dos pueden ser, o una calcificación muy pequeñita. Y acá en la ecografía vemos así, vemos los septos, ¿no? El quiste, Boniac 2. Aquí es un quiste, una imagen densa, muy densa. Puede ser un quiste hemorrágico. El 2F, miren, el 2F ya tiene septos gruesos, tiene ciertas verrucosidades, ciertas nodularidades. Esto yo diría, pucha, a lo mejor le pongo Bosniak 3 para que lo biopsien, ¿no? Entonces ahí, esto se ha agregado ante estas dudas de que sea un 2 o un 3. Hay un grupo de quistes que están en esa duda, entonces es una lesión intermedia entre el 2 y el 3. No requiere tratamiento quirúrgico inmediato, requiere un control en 6 meses y ver si cambió algo. Si en 6 meses se mantiene estable, se mantiene idéntico, no vamos rumbo al 2. Pero si me resulta que no, que hay un septo más grueso, un nódulo más grande, nos metemos al 3.
Es decir, el Bosniak 2F es un momento, no necesariamente quedan siempre como 2F. Bien, entonces tenemos una imagen quística más compleja, septos más gruesos. Ahí está, tiene calcificaciones más gruesas. El Bosniak 3, acá ya cambia la cosa. El Bosniak 3, esta es la imagen quística ovoidea, ¿no? Acá parece que no va a haber mucho septo, pareciera que no hubiera mucha cosa. Diríamos, bueno, es un Bosniak 2. No, no le ponemos uno, ¿por qué? Porque parece que tiene un cierto contenido y hay un septo más o menos, o sea, no me parece un Bosniak 1 común y corriente. Le hacemos el Doppler y vemos que tiene una gran vascularidad. ¿Por qué? Pues no tiene vascularidad tanto un quiste. No tiene lógica. Por consiguiente, antes de hablar de malignidad, mejor le ponemos Bosniak 3. Pero ya estamos prácticamente en la búsqueda de la biopsia. Y el Bosniak 4, ni vuelta que darle, pues. Miren esta lesión que está acá en el riñón. Ya es muy heterogénea y es mezcla con áreas sólidas, ¿no? Entonces la probabilidad de malignidad llega pues a más del 90%, ¿no? Casi 100% de malignidad. Bosniak 4. Muy bien, los tumores son así, pues, ¿no? De gran crecimiento. Este acá se llama ball type, ¿no? El crecimiento en forma de una bola que se excede la cápsula. Y este es el beam type o forma de frejol que está dentro del riñón, no sale. Importante es esto. Yo encuentro un tumor de este tipo confinado a la cápsula, se llama generalmente carcinoma de células tradicionales, lo más frecuente, que es un cáncer frecuente de la vía urinaria. En cambio, cuando es un ball type o de bola y se sale, generalmente es un cáncer de células renales. Es una buena forma de diferenciarlos. El que se sale, el que crece exofíticamente, y el que no, que se queda solamente dentro. El transicional es este que se queda dentro. Acá está, ball type, bean type. Cáncer de renales, cáncer de células tradicionales. Miren ustedes esto, acá hay un riñón que está reemplazado por esta masa, que dentro suyo tiene esta hipodensa, seguramente necrótica. En este MIP vemos acá está la masa. En este otro caso, por ejemplo, le hacemos es un uroten en fase tardía y vemos que hay una tremenda hidronefrosis. Este es lo poquito de parénquima que le queda, un uréter muy tortuoso y tiene en este nivel una imagen hipodensa de escaso realce que está produciendo muy probablemente la obstrucción del uréter. Y cuando le hacemos una pielografía ascendente, introducimos el catéter, metemos contraste, vamos, el contraste sube, sube contraste y de pronto encontramos estas imágenes dentro. Piedras, bueno, es una posibilidad que se haga el uretro, pero ¿por qué se comió la pared acá? Acá no hay pared. Entonces usted ve la pared la ven por aquí, pero aquí vemos una introducción de pared, hay una estructura acá entonces dentro que se está comiendo la pared. Debería ser un carcinoma de células transicionales ureteral proximal a medio. Ahí está. El volumen rendering o el 3D lo demuestra que tiene un doble sistema epicalicial. Acá tiene un uréter y acá está el otro uréter. Este acá está mínimamente dilatado, acá está el uréter y de pronto también tiene otro uréter acá, miren, también tiene otro uréter. De pronto acá aparece esta imagen como que se estuviera comiendo, mordiendo al uréter de un carcinoma de células tradicionales ureteral. Esto no hay que decir, pues, ¿no? El riñón del lado izquierdo tiene una masa heterogénea, terrible, con ganglios regionales. Visto en el sagital es una tremenda masa renal. Y lo que tienen ustedes en los pulmones son las tremendas metástasis, múltiples metástasis del cáncer renal. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, doctor, no hay Muy bien. preguntas. ¿No están atentos? ¿Están durmiendo? ¿Ya se durmieron? Todavía no. Ah, no. ¿Aún no? Ya falta poco para que se duerman seguramente. Otros cánceres son de la vía urinaria solamente, ya no del riñón mismo, sino de la vía urinaria, como dijimos, el cáncer tradicional del uréter, los cálices, son cánceres muy malos. Ahí está, este es el sistema pilocalicial del lado izquierdo del riñón,
Y aquí tenemos el otro, pero que tiene, dentro suyo tiene esta estructura, una imagen por sustracción. Acá, por ejemplo, un puntito blanco, acá tenemos la vejiga con orina, mezcla de orina contraste y acá puro contraste. Y en esta zona distal del uréter hay una imagen con un puntito, pero rodeado de algo más. Cuando hacemos la reconstrucción de solamente el uréter, encontramos que acá hay algo que está mordiendo el uréter. Y cuando se hace la urografía excretoria con sustracción digital, encontramos que acá hay algo que se está mordiendo, está comiendo la pared. Porque si fuera una piedra, yo vería la pared normal por acá, como se ve acá la pared. No se ve la pared porque la lesión tumoral se está excediendo ya de la pared, se está comiendo la pared. Entonces, tenemos, por ejemplo, tumores como esto, ¿no? Terribles. Esto, cáncer renales. Este. Y acá tenemos un Bosniak. ¿Qué le ponemos a este Bosniak? Tiene 1000 de septos dentro y algo más grueso. Yo le pondría de frente un Bosniak 4, no, no sabría decirle, ponerles 3, me parece que me sabría poco. Y el cáncer, la tumoración más frecuente, benigna, es el angiomiolipoma. Acá está el riñón del lado derecho, sin ningún problema. Y el izquierdo, algo de riñón por aquí. Y tenemos dentro suyo mucha grasa, también compuestos sólidos. Por eso se llama miolipomas. Y solamente al contraste veremos algunos realces mayores o vascularidades anómalas del angiomiolipoma. El oncocitoma es el tumor no muy frecuente, pero es el más parecido al cáncer renal. Ahí está. Paciente X que tiene una tremenda masa renal del lado izquierdo. Tremenda masa. El que me lo dice, mira, con ese tamaño, imagínense, ya murió por el paciente, tiene metástasis por todos lados, es un cáncer muy de alto crecimiento. Pero de pronto vemos esta imagen hipodensa central como una estrella que representa la cicatriz central que presenta casi siempre el oncocitoma, que es un tumor benigno de las células oncocíticas de los túbulos contorneados. Células tradicionales, como dijimos, es una forma típica en Freehold, bin type, se relaciona mucho con el tabaquismo, con el uso de medicamentos, y ya está. Es un tumor que no excede la cápsula, está en su sitio dentro, pero sí se mete a la pelvis. Finalmente, los linfomas. El linfoma renal primario en verdad no es tan frecuente como los anteriores mencionados, pero produce patrones de este tipo, ¿no? Multinodulares podensos, riñones grandazos y multinodulares o esta forma que es muy bonita, esta. Disculpen la palabra bonita, ¿no? Bonita para nosotros, pero fue horrible para el paciente. Es una imagen densa perirenal. Es una forma curiosa de presentación del linfoma renal primario. Este es un riñón, hasta el otro. Bien, cuanto a la vejiga también, pues, ¿no? La vejiga es un sitio muy frecuente de neoplasias, muy frecuente. Tenemos acá bueno, la vejiga llena, con contraste, lo blanco es el contraste, y crece acá una imagen como un brócoli, como una coliflor, de una lesión maligna vesical. Acá la tenemos, por ejemplo, dependiente de la pared, acá también. El más frecuente es el cáncer de células tradicionales de vejiga. Casi el 90% de cáncer de vejiga son células transicionales. En este caso tenemos otro tipo de cáncer de presentación muy similar al otro. Es una lesión que crece hacia la luz, dependiente de la pared. Esta que está acá, y aquí se ve también. Es un carcinoma escamoso vesical. Ahí está. Incluso los células tradicionales y los escamosos, para mala suerte, son muy multicéntricos, son muy sincrónicos, son muy metacrónicos, que significa que pueden aparecer simultáneamente en dos lugares diferentes. Puedo tener un cáncer de células tradicionales de uréter y a la vez de vejiga. Puedo tener un cáncer de pelvis renal y además de vejiga, por ejemplo. Entonces eso hace la sincronía o la metacronía en los cánceres de células tradicionales. Y los escamosos también lo pueden hacer en algo menor grado que el cáncer tradicional. Entonces tenemos un gran problema en las vías urinarias de tener dos tumores, por ejemplo.
El adenocarcinoma es el menos frecuente y también presenta lesiones polipoides como estas, verrucosas, pero también se puede asociar a simples engrosamientos. Es muy frecuente el adenocarcinoma, pero obviamente lo más importante es el células tradicionales en la vejiga. Entonces, para terminar este tema, es que la tomografía, pues, es el mejor método para evaluación de las vías urinarias, ¿no? Tiene una alta calidad de imagen, produce incluso fases arteriales para evaluar la vascularidad, tienen fases excretorias para evaluar el pelvis, uretra, vejiga. Son estudios tan rápidos y cortes tan finos que en verdad tenemos la posibilidad de hacer de evaluar microlitiasis, de evaluar tumores muy, muy pequeños, comportamiento vascular de los tumores, estadiaje de los tumores. Entonces, el mejor método para las vías urinarias en el momento es la urotomografía. No niego que la resonancia sea quizá tenga más rendimiento diagnóstico para tumores, para otras cosas, no cálculos, por supuesto, porque el cálculo es enemigo de la resonancia, pero la resonancia es un método muy, muy, bueno, muy lento, demora mucho y no se hace práctico, ¿no? Y el PET, para terminar, el PET-CT es una técnica relativamente moderna, ya tiene muchos años en verdad, pero acá en Perú no tantos, en el que combina la tomografía emisora de positrones con la tomografía computada. Usamos glucosa, a esa glucosa se le marca con flúor isotópico o con radical libre y que se convierte en una molécula de FDG, que es la fluorodesoxiglucosa, la cual es inyectada al paciente y las células más ávidas de glucosa la consumirán en mayor porcentaje que las células normales. Por consiguiente, los tumores, que siempre son de mayor consumo de glucosa, adquieren esta sustancia dentro de la célula tumoral, va a comenzar a emanar radiación del flúor con isotópico, ¿no? Con radical libre. Esa radiación que se emite del paciente de las zonas tumorales o inflamatorias van a ser detectadas por la cámara gamma y eso va a ser dibujado sobre una tomografía. Y nos va a dar imágenes muy bonitas. La vamos a hacer ahorita. Por ejemplo, esto, ¿no? Esta es la camografía convencional, en la cual vemos acá estas imágenes negras. El gran problema del PET-CT es que la sustancia inyectada se excreta por los riñones, entonces puede confundirse las lesiones tumorales con la excreción normal del riñón. Para eso tiene que tener mucha experiencia los médicos nucleares para saber definir una u otra. Estas imágenes naranjas me hablan a mí de la cantidad de isótopo que tenemos dentro versus otras áreas. Acá es la tomografía, el tumor gigante acá, el tumor está acá. Para este caso, este PET-CT me demuestra que esta lesión que está aquí tiene menos cantidad de isótopo que estas otras áreas. Ni qué decir de esto, es una tremenda masa renal neoplásica, maligna, que, es, que tiene escaso realce. Hay tumores que tienen una baja captación del FDG, así como bajo realce al contraste endovenoso. Son generalmente carcinomas renales hipovasculares, como ocurre con el carcinoma cromófobo renal, del tipo papilar, es una forma especial. Y luego el FDG y la gamografía me ayudan mucho para el metástasis. Por ejemplo, acá tengo un punto negro, de nada que hacer ahí. Es una metástasis vertebral, acá hay otra metástasis vertebral, acá tenemos seguramente unos ganglios más en la ingle y acá tenemos una vértebra también metastásica, ¿no? ¿Ok? Esta imagen pequeña en el riñón, diríamos, bueno, sí, pues me parece a mí que es una imagen sólido-quística, muy probablemente esto es un Bosnia 4. Yo le pondría un Bosnia 4 respecto a eso. Le hacemos el PET-CT y se encuentra que se enciende, pues, ¿no? Entonces ni vuelta a darle, que es una lesión muy probablemente maligna. Y otras más. Tenemos de pronto una gamografía que tiene acá una imagen que realza mucho. Acá también la tomografía demostró esto. Montamos esto en esto y nos resulta que esa lesión es muy, muy, muy captadora del FDG, como esta de acá. Son lesiones hipercaptantes de la fluorodisoxiglucosa, el F18, compatibles con metástasis. Muy bien.
Igualmente la vejiga, las lesiones que tienen un realce muy alto al FDG, las metástasis en huesos, en las costillas, huesos. Miren ustedes esta gamografía que muestra múltiples nódulos calientes en costillas, vértebras, ilíaco, sacro, de las metástasis. Igualmente acá, de repente nosotros vemos que la gamografía nos muestra estas zonas de mayor realce que son llamativas, estas son las glándulas mandibulares, quizás las parótidas, los riñones, pues pongamos la vejiga, ¿no? Entonces, este puntito que está acá me llama la atención, ¿qué hace acá esto encendiéndose? ¿Qué hace eso ahí? Igual que esto de acá. Luego le hacemos el PET-CT, ¿no? Esta tomografía, acá la tomografía, y lo juntamos y nos sale estas imágenes de alto encendido a la desoxifluoroglucosa, que son metástasis, ¿no? Entonces, el PET-CT es fabuloso entonces para determinar si la tomografía no fue suficiente, si el oncólogo dice, mira, la duda que tú tienes para mí es importantísima para ver qué protocolo de tratamiento le uso, vamos a PET-CT. ¿Dónde está el problema del PET-CT? El estudio debe ser un estudio relativamente rápido, pero el problema es que en el Perú solamente hay tres, ¿no? Uno en Almenara, uno en Revaliati y el otro está en la parte privada. No hay más PET-CTs en el Perú, entonces es sumamente costoso en la calle y en la seguridad social, pues obtener una cita para PET-CT es bastante tiempo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, comentario? Los oigo, a ver. ¿Algo? Bueno, doctor, creo que no hay ninguna consulta por parte de mis compañeros, pero en general estuvo muy claro. Muchas gracias por la, la clase, estuvo muy interesante, sobre todo las primeras imágenes diagnósticas. Bueno, les iba a presentar unas más, pero ya es bastante tarde, ¿no? Entonces estamos 1:45. Doctor, en todo caso, la clase es hasta las 10 como tal. Si desean mostrar A material ver, en algo. vamos a ver si puedo Pleno. compartir algo más. Ya, Ujú, gracias, gracias. Deme un ujú. segundito. A ver, ¿pueden ver eso, por favor? ¿Me avisan? Mm, Sí se ve, doctor. Muy bien. Miren, vamos a ponerle acá la tomografía, la urotomografía sin contraste. Tenemos la vesícula biliar por acá, el hígado por acá, el vaso por acá, acá está un riñón, otro riñón. Miren ustedes, se va insinuando esto más hipodenso. Vemos acá los cálices, la pelvis, vamos bajando. Acá está la unión pilolateral, uréter dilatado. Vamos bajando y hay una piedra ahí. Ahí está el cálculo. Creo que nadie se confundiría de eso, ¿no? Entonces hacemos la visión de ambos a la vez, la reconstrucción axial y la coronal, y ahí está la piedra, ¿no? Acá parece muy redonda y acá se ve que es larga, ¿no? Entonces aquí lo que vamos a hacer es ver por lo menos la medida. ¿Me interesa la longitudinal? Sí me interesa, pero más me interesa la transversal, porque la transversal es la que produce el cólico, la que está dentro del uréter, en este caso tienes 6 milímetros. ¿Qué densidad tiene? Me interesa mucho para ver qué mineral sea. Vemos, la densidad tiene 440 unidades Hanfield, acá está min 440. ¿Qué quiere decir 440? Que debe ser un lito, una litiasis de baja densidad, debe ser ácido úrico. Entonces le planteamos al paciente que está haciendo cálculo ácido úrico, que en este instante tiene un cálculo, una litiasis en el uréter medio, que le está condicionando una hidronefrosis, ya yo creo que moderada porque ya está adelgazando al parénquima. Tenemos que apurarnos en actuar, tenemos que hacer una solución para esto. Una buena solución es colocarle un catéter de nefrostomía percutánea para que la orina salga por acá y así liberamos la presión aquí y ya no hay más pérdida de glomérulos. La otra es que se haga una por intervencionismo con unos catéteres que tienen tenaza, paciente obviamente anestesiado. Se agarra el cálculo y se le jala para que salga por la uretra
Otra es la litotomía percutánea, que hay algunos colegas urólogos, sobre todo, que son muy hábiles en esto, ingresan al uréter por vía percutánea y sacan el cálculo por la pared. A fin de cuentas, lo que hay que hacer es sacarlo cuanto antes, porque si no, ese riñón se va a perder. Entonces, esta es la demostración de una urotomografía sin contraste para una litiasis ureteral del tercio medio, que es la zona más problemática para rayos X y para ecografía, y la encontramos. Podemos graduar la hidronefrosis. No le colgamos contraste, ¿por qué? Porque esos glomérulos deben estar sufriendo. El contraste secreta 100% para glomérulos, por lo siguiente va a haber daño glomerular. No se prefiere usar contraste entonces. Y obviamente veremos otras regiones más. Veremos otras regiones más, parece que hay una piedra más por ahí. Hay unas calcificaciones que son vasculares de las arterias ilíacas, no son cálculos. Eso es el tema de hacer exposiciones de solamente fotos o hacer exposiciones dinámicas en las que podemos hacer seguimientos de estructuras. Acá está el sigmoides y la ampolla rectal. Y acá aparece la vejiga. Es una vejiga que está en moderada represión. Acá tenemos la próstata. Esta próstata tiene unas pequeñas calcificaciones. Acá están los anillos inguinales. Podemos ver si hay hernias inguinales además. ¿Ok? Eso nos... Una más y terminamos. Un segundo. A ver, a ver, ¿cuál era? Me olvidé cuál era el nombre del paciente. ¿Será este? Sí, este es. Bien, esta es otra Doran, ¿no es cierto? Sí, sí, ¿no? Sí, doctor. Sí. Ok. Los riñones, derecho e izquierdo. Acá hay un cálculo. Otro son microlitos, microlitiasis. Otro. Entonces, el nivel de sensibilidad de este estudio es inmenso. Casi, ya diremos, al 100%. ¿Ok? La vejiga está a moderada represión y hay una piedra ahí también. Entonces, yo creo que la sensibilidad es demasiado alta. Ustedes mismos, cuando tengan familiares o ustedes mismos con enfermedad litiásica y vías urinarias, la urotomografía sin contraste es el mejor método. Y ahora sí les prometo la última. Un momento. ¿Cuál le pongo ahora? Esta. Tengo un montón de casos, no se puede imaginar la cantidad de casos que tenemos. La verdad que sí. ¿Cómo se llama este paciente? Se llama Huelva Palomino. Ya. Vamos a ver esto. Huelva Palomino. Ahí está. Lo logran ver, ¿no es cierto? Veremos acá el estudio sin contraste. Vemos acá una imagen hipodensa, hepática media rara. Vamos a dejarlo por ahí nomás eso. El riñón derecho, el riñón izquierdo. Riñón derecho, riñón izquierdo. Y de pronto aparece esto, miren. Es una estructura de una densidad algo mayor, parece el parénquima renal, pero eso lo demostramos así. Densidad acá, 47,7. Densidad del parénquima, 39. Una estructura de una densidad algo mayor. Vamos a colocarle contraste. Se le coloca contraste endovenoso y vamos a comparar la lesión esta. Ahí está. Miren, es una neoplasia maligna renal izquierda, con un realce algo menor que la corteza, o similar, diríamos, pero es algo heterogéneo. Entonces, ahí está, es un cáncer renal felizmente eh, localizado, no ha hecho mayor daño central renal,
visto el estudio completo, que este paciente no había metástasis. Entonces está en un excelente momento para hacerle una nefrectomía parcial o tumorectomía solamente y no sacarle todo el riñón. Quizás se le use un poco de quimioterapia coadyuvante para evitar una sorpresa por ahí, pero de ahí es un excelente momento para intervenirlo. ¿Ok? Imaginarán ustedes que hay cánceres mucho más grandes y cosas de esas, ¿no? Muy bien. Tengo mucho más casos que presentarles, en verdad. Tengo bastante casuística. Pero bueno, y habrá algún momento de repente en el futuro. A los que les gusta la radiología solamente van a ir a buscarme al momento. Pero espero que sí, espero que muchos sientan estimulación, se sientan contentos y la radiología les enseñe a ver la vida diferente, ¿no? Nosotros hacemos imágenes porque la especialidad radiológica es una especialidad de arte, muy artística. A todo lo que nos gusta el arte, la radiología es un buen camino. Hay mucha apreciación, hay mucho aspecto, mucha coloración, mucha tonalidad, mucha morfología, entonces mucha interpretación de lo que estamos viendo. ¿Ok? Y obviamente con bases médicas, ¿no? Entonces, eso es algo francamente maravilloso. Y son 3 años igual la especialidad que las otras. Cada día postulan más a rayos. Se da esto fundamentalmente porque la especialidad radiológica tiene un futuro inmenso, es la punta de lanza de la medicina. Cada vez se descubren más equipos médicos radiológicos para con esto evitar las cirugías por gusto, llegar a los diagnósticos más rápidos, evitar tantas biopsias. Entonces, a medida que hay más imágenes, necesitamos más médicos radiólogos, ¿no? Entonces, todavía estamos en pañales en el Perú, nos falta hacer mucho más. Seguimos siendo radiólogos generales, viendo desde la punta del cráneo hasta la punta del pie, haciéndolo complejo esto, ¿no? En otros países ya hay subespecialidades de cada segmento y eso hace que se haga un poco más sencillo. Entre comillas, ¿no? Obviamente, las especialidades son muy complejas. Entonces, para terminar en tono de broma, me preguntaron a mí si yo prefería trabajar de día o de noche. Y yo dije de día. Me refiero a 12 horas, ¿no? 12 horas. Yo dije de día, por supuesto, 12 horas de noche. Prefiero estar en mi cama durmiendo. Me dijeron si yo prefiero trabajar 12 horas sentado o de pie. Yo dije 12 horas de pie, pucha, como que saco varices. Mejor trabajo sentado 12 horas. Entonces la única especialidad que hace eso en el mundo es la radiología. Trabaja 12 horas de día y sentados. ¿Ok? Entonces, hay muchas formas de justificar la elección de la radiología. El arte, las imágenes médicas, la tecnología, la informática, los softwares y la vida tranquila. Muy bien, les agradezco mucho la atención. Espero cualquier duda que hubiera, cualquier comentario a través de la delegada de Andrea, ¿no? Cualquier cosita, a sus órdenes. Entiendan ustedes que uno hace estas cosas que lo entiendan del tema personal, porque nos gusta la docencia, pero también vale igual o más que seamos sanfernandinos, ¿no? Para mí, el orgullo de ser sanfernandino existe tan latente hasta el día de hoy, como ustedes quizás ni lo sientan. Nosotros sí vivimos épocas muy difíciles, el terrorismo, de huelgas larguísimas, ¿no? Entonces, a pesar de tantos problemas, salimos adelante y sí siempre hemos sido los mejores. Así que es un orgullo para nosotros compartir esto con ustedes y que ustedes lo hagan después con los que vienen detrás de ustedes. Por lo menos mis residentes están obligados a enseñarle a los que vienen. Acá nadie se cree la divina pomada. Acá todos tenemos que demostrar cada día que somos buenos. Muy bien, listo.